Hola, bueno, estamos acá para comenzar la clase de la unidad 1, que está enfocada en pensar el trabajo y el empleo. ¿Son lo mismo? ¿Por qué? Trabajo puede abarcar una gran diversidad de actividades, tareas, oficios y labores, y el empleo tiene ciertas particularidades. Esto vamos a tratar de responderlo a lo largo de esta primera clase. ¿Cómo entendemos el mundo de la producción y la reproducción? ¿Es lo mismo? ¿El mundo público y el mundo privado se valorizan las tareas de la misma manera? La idea es que vayamos tratando de responder estas preguntas con los textos, también con los videos y con esta clase. Si nos remontamos a el siglo XIX, nos vamos a encontrar con un hermoso texto de Flora Tristán. Flora Tristán era una socialista que recorrió diferentes fábricas y talleres para conocer las condiciones laborales de las mujeres. Ya en 1843, Flora Tristán relevaba las tremendas condiciones laborales de las mujeres en diferentes talleres y fábricas que eran el foco de efervescencia de la revolución industrial en Europa. Si recorremos las páginas, por ejemplo, el texto que escribió en Unión Obrera, mucho antes del manifiesto comunista de Marx y Engels, Flora Tristán ya denunciaba las tremendas condiciones que las clases trabajadoras tenían, pero en particular que las obreras padecían. Su mirada trataba de enfocar y articular un socialismo con una mirada del feminismo para pensar el mundo del trabajo. La idea de esta unidad tiene que ver con pensar cómo el mundo del trabajo genera condiciones laborales muy diferentes para las trabajadoras que para los trabajadores. Por eso es que vamos a tomar algunos conceptos claves para entender y para también tratar de desentrañar los mecanismos por los cuales funciona el mundo. Si retomamos otro de los textos que nos sirven de base para esta clase, la retomamos a Silvia Federici. Ella, en los años 70, en Italia, junto con otras activistas, militantes que venían de la izquierda y del autonomismo obrero, pensaban que era fundamental visibilizar en los años 70, 1970, visibilizar la potencia que tenía el trabajo doméstico de las mujeres. Esto era poco estudiado, no era visible, no era valorado y al mismo tiempo, desde las tradiciones políticas de izquierda, no se le había prestado una especial atención. La pregunta es ¿por qué? O vamos a hacer otra pregunta mejor. ¿Cuál sería la importancia de detenernos en el trabajo doméstico y en el trabajo de cuidados que realizan las mujeres todos los días en sus hogares? Pensemos ahora mismo. Antes de sentarnos a escuchar esta clase, seguramente estuvimos limpiando la casa, preparando la comida para más tarde, o por ahí nos ayudamos a un hermano o a un hijo a que realice la tarea de la escuela. Bueno, estas tareas que tienen que ver con el cuidado, con el trabajo doméstico, no han sido visibilizadas y valorizadas en la historia, menos aún en la economía. La economía, cuando habla de grandes números del mundo productivo, refiere básicamente a todo el trabajo que se realiza en las fábricas, al aumento del PBI, a cómo se mueve la economía. Ahora, esa economía que se mueve es una economía que muestra algunos datos, algunos números y algunos trabajos, y no todos. Entonces, esta es la propuesta de esta clase. Vamos un poco a profundizar lo que dijimos recién. Una distinción básica que tenemos que hacer para entender las diferentes formas de trabajo que mueven este mundo es pensar en una distinción muy básica. Hay trabajos remunerados y hay trabajos no remunerados. ¿Cuáles son los trabajos remunerados? Bueno, aquellos que reciben un ingreso, un salario, una remuneración concreta, a cambio de una cierta cantidad de horas en un lugar físico. Por ejemplo, trabajar en una fábrica, ser empleada en una empresa, realizar una tarea administrativa y cobrar un salario por eso. Estas tareas habitualmente se desarrollan en el mundo público, en el mundo que se llama el mundo de la producción. Y lo ponemos entre comillas, ¿no? Porque después vamos a cuestionar un poco más estos conceptos. Por otro lado, hay tareas y trabajos que se realizan también todos los días, que incluso llevan horas, llevan tiempo, pero por los cuales no se recibe ninguna remuneración, ningún salario. Es más,
permanecen invisibles, hasta incluso en la contabilidad y en las estadísticas de un país. Estos trabajos son los trabajos no remunerados y justamente se refiere a ellos, y ahora bajo la corriente heterodoxa de la economía, que se llama economía feminista, los han denominado trabajos domésticos y de cuidados no remunerados. ¿Por qué? Primero porque las tareas domésticas, y esto si vamos atrás en la historia lo vamos a encontrar muy claramente, el asear, el mantener la casa limpia, el preparar las camas, preparar la comida, ayudar a hacer la tarea o trabajar en diferentes aseos que tienen que ver con el hogar. Incluso podemos pensar tareas que en la familia a nadie le gusta hacer y que siempre terminan haciéndola una sola persona. Y también las tareas de cuidados que implican cuidar a otra persona. Por ejemplo, vivir con un adulto mayor o tener que hacerse cargo de cuidar a niños pequeños, pueden ser hermanos, sobrinos, hijes, pero no importa, están a cargo y justamente hay que cuidarlos. Pero también podemos circunstancialmente estar enfermas, por ahí tener una enfermedad que implica que nos atiendan, que tengamos que recibir cuidados. Bueno, esas tareas de cuidados, cuando se analizan los datos, vemos que mayoritariamente quedan a cargo de las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque estas tareas, digamos, caen bajo una forma de organización que no reparte de manera equitativa el trabajo. ¿Por qué? Porque hay una división sexual del trabajo que implica que ciertos integrantes de la familia salen a trabajar fuera de casa y otros integrantes tienen que cumplir esas tareas domésticas y de cuidados. ¿Y qué sucede a veces? Muchos integrantes de la familia salen a trabajar, es decir, tienen un empleo, pero al mismo tiempo algunas integrantes de la familia, cuando regresan de ese empleo, tienen que continuar haciendo las tareas domésticas y de cuidados. Por ejemplo, estar cocinando y estar mirando que mi hija haga bien las cuentas en matemática porque mañana tiene que entregar la tarea. Esa simultaneidad de las tareas de cuidado implica que las hacemos en tiempos que muchas veces le restamos a nuestro tiempo libre, a nuestro tiempo de descanso, y que al mismo tiempo estamos haciendo varias cosas, pero todas estas tareas no están remuneradas. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en las estadísticas? Si pensamos que en Argentina la población económicamente activa es la población que se organiza justamente a partir de su actividad en el mundo del trabajo y en el empleo, implica que dentro de la PEA de la población económicamente activa vamos a encontrar a las personas que están empleadas o que están buscando empleo en la semana en la cual se tomó la encuesta. ¿Y cuál es la población económicamente inactiva? ¿A quiénes comprendemos dentro de este grupo? Bueno, acá hay claramente un corte de género y una diferenciación por género muy clara. Entre los inactivos vamos a encontrar las personas que están jubiladas, es decir, que perciben una jubilación. Pero también vamos a encontrar a las mujeres llamadas amas de casa. Fíjense que en las estadísticas, todo el trabajo que hacen, el trabajo doméstico de cuidados, no es contabilizado como un trabajo. Es más, son vistas como inactivas. Si tenemos que pensar esto en términos de conceptos, vamos a utilizar una herramienta que nos va a permitir analizar cómo está organizado el mundo. Y ese concepto es el de la división sexual del trabajo. Ahora en un rato seguimos con esto. Y entonces nuestra segunda parte se va a enfocar en analizar qué es la división sexual del trabajo. Para eso fui a buscar algunos textos que nos pueden ayudar, que van a estar citados en la bibliografía que ustedes tenían para leer. Por ejemplo, este texto que habla sobre las mujeres y la economía, que es de Cristina Carrasco, una economista feminista chilena que desde hace unos cuantos años viene insistiendo en tener una mirada feminista sobre la economía y el trabajo. ¿Y qué nos enseñaron estas economistas? Bueno, en principio que hay que deshacer esa división de esferas, que es la división entre la esfera privada y la esfera pública. Cuando recién explicábamos dónde se desarrolla cada tipo de trabajo, el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados y
el trabajo asalariado, vamos a encontrar claramente que esto se desarrolla en diferentes esferas y que a partir del desarrollo progresivo del capitalismo, esta división cada vez se hizo más tajante y más separada. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado, en la esfera pública encontramos todos los trabajos por los cuales se recibe una remuneración, puede ser un trabajo precario, registrado, no registrado, pero se recibe un ingreso a cambio. Y en la esfera privada es en los hogares, en las casas, donde se desarrolla la mayor cantidad de las tareas que decíamos de recién, que tienen que ver con el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico. Ahora bien, estas dos esferas hablan también de una división tajante entre el mundo de la producción, en la cual se producen bienes y servicios, donde se contabilizan esos bienes y servicios, donde incluso se incluye en el PBI de un país, y por otro lado, en la esfera de la reproducción, acontecen todas estas tareas y labores que recién mencionábamos. Cuidar de un niño, acompañar a un adulto mayor a que tome su medicación, a que haga sus ejercicios, incluso cuidar a una persona con discapacidad e incluso cuidar de todos los miembros de la familia. Esto está en el ámbito de la reproducción y aparece como no valorizado, no visible, no remunerado y por lo tanto no distribuido. Entonces acá entra a jugar el concepto de división sexual del trabajo. Si queremos mirar el mundo del trabajo y la economía a partir de esta lente, tenemos que mirar y utilizar el concepto de división sexual del trabajo. ¿Por qué? Porque la división sexual del trabajo permite organizar y dividir los trabajos en la sociedad. Y si miramos con atención vamos a ver que hay trabajos muy claramente feminizados y trabajos muy masculinizados. Pensemos en el sector salud, que en este momento está siendo tan requerido en el contexto de la pandemia. Si miramos el sector de la salud, las enfermeras, es un sector altamente feminizado. Si miramos el sector de la ingeniería, por ejemplo, vamos a encontrarnos con que los cargos y la mayoría del sector está altamente masculinizado. O, por ejemplo, el sector de la construcción también. Ahora, si miramos que al mismo tiempo que hay trabajos que se dividen y son mayoritariamente feminizados o masculinizados, también la división sexual del trabajo ordena una jerarquía y esto implica que hay trabajos en la sociedad que valen más que otros. ¿Por qué? Pensemos el empleo, el salario que recibe una trabajadora de casa particular. ¿Es el mismo que recibe un chef? No, seguramente no. Un chef en un restaurante caro para personas de ingresos altos seguramente va a ser muchísimo mayor y va a estar registrado, un empleo registrado al que recibe una trabajadora de casa particular, que seguramente se divide su tiempo en trabajar en varios hogares para poder completar ingresos, que en algunos lugares no va a estar registrada, justamente en incumplimiento con la ley que actualmente las protege, pero al mismo tiempo su salario va a ser bajísimo y seguramente entre todas las tareas que hace en esos hogares, una de ellas es cocinar, digamos. Pero hay jerarquías, hay trabajos que valen más que otros. Y cuando vemos la pirámide, vemos que esos trabajos y esos trabajos más valorizados implica que están fuertemente masculinizados. Por ejemplo, cuando miramos una empresa y miramos su estructura, vemos que en la pirámide los cargos de más alta jerarquía, las direcciones, los cargos jerárquicos que cobran mayores ingresos están ocupados mayoritariamente por varones. Y las mujeres continúan segregadas en cargos de menor jerarquía. Y esto claramente impacta en sus salarios. Por eso la división sexual del trabajo nos permite analizar el trabajo y la economía, pero mirando al mismo tiempo hogares, mercado, espacios comunitarios y también el Estado. Y acá viene una pregunta fundamental. ¿Por qué, si todos estos actores son tan importantes para que se mueva la economía, por qué el cuidado sigue quedando en manos de las mujeres? ¿No debería pensarse a esta altura en una organización social del cuidado? ¿No debería pensarse que el cuidado es un derecho y también un trabajo? ¿Deberíamos tener todas y todos acceso al cuidado? Sí, claramente. Pero, ¿quién se hace cargo de esto?
Lo que vemos cuando analizamos las encuestas de uso del tiempo, que es una herramienta muy valiosa para analizar cuánto tiempo destinamos al trabajo doméstico de cuidados, vemos que somos las mujeres las que seguimos asumiendo la mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerada. Y con una reflexión final, me voy a quedar por aquí para dejar que ustedes continúen leyendo, profundizando y haciéndose preguntas al respecto. Pero no quería despedirme sin pensar en las dinámicas que organizan nuestras casas, el tiempo que nos lleva a hacer cada una de las tareas y cuánto es reconocido esas tareas. Y acá pensaba en que hagamos una propia autoencuesta de cuánto tiempo destinamos en un día a las diferentes tareas que tenemos a nuestro cargo. Por ejemplo, pensemos en el tiempo que dedicamos a estudiar. Pensemos el tiempo que dedicamos a mantener la casa más o menos en orden y más o menos limpia. Pensemos si a esto le agregamos que vivimos con otras personas. Y si tenemos un empleo al cual nos implica trasladarnos o tener que hacer teletrabajo desde casa, algo que está muy extendido en momentos en este contexto de pandemia, ¿cómo hacemos para organizar todos esos trabajos que hacemos? Y como reflexión final, les dejo para pensar en el sistema económico en el cual estamos y es pensar cómo funciona todos los días. ¿Qué pasaría si un día quienes realizan las tareas de cuidado dejan de hacerlo? Si quienes realizan trabajo doméstico dejan de hacerlo, ¿sería posible la reproducción de la fuerza de trabajo? Esa misma fuerza de trabajo que encontramos en el mundo público, en el mundo de la producción, que permite mover las empresas, mover las fábricas, mover todas las tareas administrativas, incluso hoy mismo, pensemos, todas las personas que están haciendo teletrabajo desde sus casas, ¿cómo hacen todos los días para al mismo tiempo cumplir con sus responsabilidades laborales y encontrar un plato de comida sobre la mesa? Dejo por aquí y nos seguimos viendo en las próximas clases.